¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica, transmitiendo una vez más desde Washington, D.C., en los Estados Unidos de Norteamérica, la capital más poderosa del mundo. En esta emisión del programa de los días miércoles con don Daniel Prieto Vial, donde hablamos de la historia y algo más. Hoy día vamos a hablar algo más que de historia. Hoy día vamos a hablar sobre un tema diferente en realidad. O sea, en las redes anda mucho negativismo, anda mucho de lo mismo, anda mucho de política, anda mucho de basura. Que los prostituyentes, que los travestis, que Lavín, los prostituyentes al mando de su presidenta, y me importa un reverendo rábano su ley mordaza. Me da lo mismo. Porque yo soy libre de decir lo que quiera. Estoy en América, estoy en Estados Unidos. ¿Ok? Así que si a los chilenos le quieren meter este asunto de la ley mordaza, lamentablemente ustedes lo han aceptado. Lamentablemente nuestros políticos han aceptado que se los pasen por encima. A mí me da exactamente lo mismo lo que piensen y lo que digan. La libertad es libre. ¿Por qué no quieren que se hablen cosas que a ellos no les gusta escuchar, que a ellos les causa rabia o les causa, no sé, lipiria? Como decía mi madre. No, las cosas hay que decirlas. Ahora, si estoy equivocado o no, bueno, lamentablemente, pero hay que decirlas. No pueden, mediante decretos o leyes, acallar las voces de la gente, de lo que uno piensa. Tampoco prohibirme cosas de las cuales yo creo. ¿O les da urticaria ver mi fondo de pantalla? A muchos les corre un escalofrío, ¿eh? Pero a mí me da lo mismo. Ellos se dan el lujo de tener póster de el Che Guevara, de Allende, de Lenin, de Stalin, de una manga de sinvergüenza de Fidel Castro. Yo tranquilito, pero puta que les saca roncha. Bien por eso. Estimados amigos, gracias por estar en el canal, gracias por estar en la transmisión del día de hoy. Un saludo cordial a los nuevos, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestros videos. Quien les habla, Arturo Grandón, director del canal. Me hago responsable de lo que yo digo y me da exactamente igual si les gusta o no a algunas personas lo que yo le digo, o de pronto algunos exabruptos y palabras un poco soeces que salen de esta boquita. Pero bueno, así es la libertad, como la libertad es libre. Vamos a saludar a quienes se conectaron primero al chat. Y es aquí Alejandro Baeza, Gracia Buena, José Roa, por aquí está Liliana Percara, como siempre, Liliana acompañándonos. José Manuel, Cristian Clarián, Ricardo Flores Masvidal, Ruby Segur y Caupo Roquant, y vienen todos los antiguos, Francisco Becker, Ricardo El Weiss, Teresa Covarrubia, el Gorro de Lana está por ahí, Elba Echeverría, Ricardo Vargas, el doctor, Claudia Oveja Patriota también. Ahí se están todos conectando al chat. Bueno, vamos a dejar al invitado de hoy con un tema súper importante. Vamos a hablar ahora algo sobre el desarrollo de Chile, porque todos hablan de política, de las leyes que van a quitar esto, que van a quitar esto otro, que van a disolver las policías, que las Fuerzas Armadas, que los extranjeros, que los votos, que la mamá de no sé quién, que los constituyentes de 2.500 ahora se subieron, de 2,5 millones, ahora se subieron a 3,700,000. Ahí calladito pidiendo más plata. Si en el fondo es eso, ustedes piensan que lo están haciendo por Chile, lo están haciendo por su bolsillo, ni están dejando la escoba. Así de sencillo. Tienen una manga de sinvergüenzas que no tienen ni idea de nada, pero sin embargo, para pedir, ahí sí que no lo dicen en Mapudungún, pues,
subámonos el sueldito o pidamos más plata para pagar todas las trampas y pillerías que se le ocurrió. Como no tienen idea, porque son unos pencas, tienen que tener asesores para que le hagan la pega. Cuando habría salido a lo mejor más barato haber contratado a 10 abogados constitucionalistas para que a ver cómo cambian o cómo ordenan el asunto de la Constitución. Y no esta manga de 80 y tantos que son los que atornillan al revés. Habríamos ganado plata. Pero bueno, así están las cosas. Hoy día vamos a hablar, según lo que nos decía don Daniel Prieto Vial, de un problema muy serio que está ocurriendo en Chile. ¿Y sabes qué? Es tan serio el problema que está ocurriendo en Chile que desde Alemania están dando voces de alerta y Alemania está mirando cómo Chile se seca, literalmente, cómo Chile se seca. ¿Por qué? Porque está terminándose el agua, o sea, no hay agua. No hay agua para los cultivos, no hay agua para el consumo humano. En muchas partes es una odisea tener agua. Miren lo importante que es el agua. Miren la poca importancia también que le damos como ciudadanos al agua. El agua basta que abramos el grifo, la llave, pum, y ahí está. Como por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no es así. Es complicado. Pero hay también varios proyectos que se están trabajando para darle solución a la escasez de agua que tiene Chile en no pocas regiones, en muchas. Hay por ahí 4 proyectos que presentaron y que nos va a hablar más detenidamente don Daniel Prieto Vial. Un proyecto de carreteras hídricas, otro proyecto de ducto submarino, un proyecto de transporte de agua en forma subterránea, otro proyecto de extraer el agua dulce de los glaciares de abajo, de la Patagonia. O sea, hay soluciones, unos más caros que otros, 6 millones de dólares, con una duración los trabajos de 10 años, otros proyectos con menos cantidad, ¿cierto? 8.000 millones de dólares, 6.100 millones de dólares, 6.000 millones de dólares por allá por otro lado, unos proyectos que duran 2 años, otros proyectos que podrían durar 3 años, otros que podrían durar 10 años en su construcción. Interesante, es un tema que no menor, porque es el desarrollo del país. Imagínense cuántos miles de hectáreas podrían verse beneficiadas con agua para regadío, para la producción agrícola. Y eso como que los políticos y toda esta manga de sinvergüenza, como que no la cachan, como que no han parado las antenas que el país necesita desarrollarse. Para que la gente sea feliz, para que progrese la gente, para que los ciudadanos, ¿cierto?, progresen, el país necesita desarrollarse también. Y debe desarrollarse de la mano de la seguridad y de una estabilidad política. Pero parece que no lo entienden. Estos compadres no pasa nada. Están pensando en cuánto van a ganar, cuánta plata van a tener en su bolsillo, porque en el fondo, al final, la política se ha convertido en un negocio para el bolsillo de cada uno, salvo gloriosa excepción. Pero bueno, ¿para qué me voy a enojar? Vamos a hablar de estos proyectos de desarrollo con don Daniel Prieto Vial, que ya está en la sala, y vamos a aprovechar todo el tiempo que él tiene. 30 minutos tiene para desarrollar el tema. Estimado don Daniel Prieto Vial, ¿cómo está usted tanto tiempo sin vernos? Gusto de saludarlo, bienvenido al canal. Don Arturo, muy bien, tú ya lo dijiste todo ya. La idea es de repente levantar un poco la mirada, porque nosotros estamos enfrascados en estas pequeñas discusiones políticas por tratar de salvar al país para que no nos lleven a la dictadura comunista. Pero de repente, fuera de todas estas peleas diarias, hay que salirse, levantarse, elevarse y ver las necesidades del país. El país está todavía intacto en su infraestructura y en sus capacidades. Y estamos teniendo un problema muy serio, como tú muy bien decías, de la sequía, que lleva varios años. Y estamos llegando a tener las sequías acumuladas más grandes de la historia de Chile. Entonces hay que tomar medidas distintas. No solo el control,
y no solo la administración de las cuencas que están inmediatas, sino que esta carretera que se ha propuesto hídrica desde el sur hacia el norte para garantizar la irrigación, y no solo de Santiago, sino que incluso de zonas como Concepción o zonas como el Cachapoal, en fin, o zonas un poquito más al sur, en Maule, que también han tenido sequías importantes. Incluso se piensa que la región de los lagos y la región de los ríos podría llegar a tener sequías en un momento dado, depende cómo se administran ciertos sectores y cómo se distribuyan las aguas. Pero en general hay un cálculo que si tú sacas el 4% de los caudales de los ríos arriba, que no afecta para nada toda la distribución de agua hacia abajo, lo que hay que hacer es una mejor distribución hacia abajo, pero no afecta esa potencialidad. Tú con un 4% que le saques al caudal de origen de los ríos arriba, tú puedes hacer un derivado hacia el norte con una pequeña inclinación muy suave para que las aguas corran suavemente y tú puedes irrigar y rellenar una serie de cauces en distintos lugares del centro de Chile, del norte y incluso del extremo norte, llegar hasta Arica con aguas del sur. Y como tú muy bien decías, hay una carretera hídrica terrestre que puede llevar, no sé, 120 metros cúbicos por segundo, que es una brutalidad de agua, y otros en el otro extremo, más chicos, que llevan a 30 metros por segundo. Pero 30 metros por segundo de agua también es una cantidad gigantesca de agua que puede resolver prácticamente todos los problemas. Ahora, estos que proponen llevar 30 metros por segundo de agua, 30 metros por segundo de agua, que son más baratos, más fáciles de hacer, más rápido, que se pueden hacer en 2 años o 3 años, serían como urgentes. Y la gran carretera hídrica, con volúmenes mucho mayores, para ir ocupando un territorio que nunca se irrigó en la historia y que se podría irrigar con estos volúmenes de agua y se podría transformar y convertir en grandes centros de producción de alimentos y enverdecer el centro de Chile, el norte de Santiago, que ya es un desierto, y de ahí hacia el norte. Esto se puede hacer en 2 etapas, una etapa como urgente, por unos 6.000 millones de dólares, y otra etapa que toma 10 años, que cuesta otros 8.000 millones de dólares, es más cara, pero en 10 años, si tú lo distribuyes, son como 800 millones de dólares al año. O sea, no es nada respecto a todos los gastos que hay en Chile en cualquier cosa. O sea, en el metro gastamos, en el metro Santiago. Y los beneficios que esto acarrea, o Claro, sea, es la nada le misma. cambia la vida, le cambia la vida a todo, le cambia la Exacto. vida a todo y multiplica las capacidades de producción y exportación del país, lo que le daría trabajo a mucha gente, le daría ingresos cada vez mayores a mucha gente y le daría potencialidad de inversiones para los que son los dueños de los terrenos, de las tierras. Habría una especulación de terrenos si esto se desarrolla, porque terrenos que hoy día serían desiertos, al día de mañana serían irrigados, con todas las posibilidades que eso da, ¿no? Y nosotros ya somos una potencia agroalimentaria en las zonas donde estamos logrando irrigar, pero habría mucho más que hacer, mucho más que hacer. Nosotros hemos perdido mucho terreno con esta entrega de tierras a los araucanos, a los mapuches, porque una parte pequeña de esas tierras que se le ha entregado se ha logrado trabajar bien. El resto se ha perdido. Y eran campos que antes estaban bien trabajados y bien desarrollados, y ahí ha perdido mucha gente, incluso muchos empleados que trabajaban para los antiguos campos han perdido todos sus empleos, y estas familias colectivas, con esta ley especial para los indígenas que han recibido estos campos, como no son individuales, bueno, ellos no las pueden vender, no las pueden hipotecar, ni siquiera las pueden arrendar, a pesar de que muchas veces las arriendan, y es ahí cuando le sacan producción, a través del arriendo de gente que sí sabe hacerlo. Pero como son 300 familias o 200 familias o 500 familias a cargo de un campo, nadie es dueño realmente, ¿eh? Porque son propiedades colectivas, entonces no hay incentivo para producir y para hacer inversiones y para mejorar las condiciones. Porque un dueño sí puede tomar decisiones, o una empresa, una agroindustria puede tomar decisiones, pero cuando son colectivos de muchas familias, hay muchos conflictos internos que es difícil ponerse de acuerdo. Y por eso que es medio dramático lo que se ha producido a través de la CONADI, esta transformación de propiedad de tierra de manos privadas que tenían una agricultura moderna y sofisticada
a estos grupos muchas veces muy primitivos que administran mal la tierra y que han hecho que Chile pierda todas esas tierras que se han entregado, las pierda para la producción, ¿no? Independiente que muchos de esos mapuches son de derecha y votan por las buenas causas, son muy pocos los terroristas, o sea, también hay que tener claro en eso que hay que hacer las diferenciaciones. Pero, desgraciadamente, cuando tú tratas de imponerle a la gente una ley distinta a la de todos los chilenos, ellos como personas especiales, como niños, los trata la ley como niños, no logran hacer producir estos bienes como se debiera. Así que eso yo creo que ha sido un experimento fracasado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque el bienestar de estas familias colectivas en estos campos no es muy alto, al contrario, se han quedado estancados en sistemas que eran arcaicos, ¿no? Que eran arcaicos ya en la época que llegaron los conquistadores, hace 480 años atrás. Imagínate lo arcaico que son hoy día, si ya eran arcaicos en esa época. Así que ha sido un desastre lo que hizo desde Elwin en adelante con la CONADI, las políticas indígenas, tratando de crear una condición legal distinta para ello. Pero viendo la parte positiva, se pueden tomar estos grandes proyectos ingenieriles para llevar agua con una carretera hídrica desde la zona del Biobío o desde más al sur hacia el norte. Y también se puede hacer por mar, que es la otra alternativa, que tú inyectas agua potable que captas al final de los ríos, poco antes que se empiece a mezclar con el mar y que se empiece a salinizar el agua, porque el agua de los ríos es agua no salada, y cuando se mezcla en el mar ya se convierte en agua salada. Pero antes que se mezcle con el agua de mar, tú la puedes captar, la puedes purificar y la puedes inyectar a través de ductos bajo el mar, que vayan, por ejemplo, unos 100 metros bajo el mar, unos ductos muy adecuados, con unas capacidades ingenieriles muy extraordinarias en sus calidades para que no haya accidentes. Y eso cada 200 kilómetros se levanta y se repasa el agua, se refiltra y se vuelve a inyectar hacia el norte. Y cada 200 kilómetros se hace una subida y una bajada. Una subida por la costa, una planta, y se vuelve a inyectar bajo el mar más hacia el norte. ¿Por qué cada 200 kilómetros? Perdón, Sí, Daniel. dime. O sea, con esta posibilidad de las carreteras, de la carretera hidráulica, la carretera submarina, la carretera, cierto, subterránea o la carretera o el traslado de agua, cierto, en contenedores, en barcos, Por barco incluso, claro. podríamos nosotros tener una agricultura floreciente en el desierto, Claro. en las zonas más áridas. Claro, podemos incorporar a la agricultura al norte y podemos, no sé, incorporar millones de hectáreas. Hay distintos estudios que hablan de distintas dimensiones de esta transformación, pero podemos convertir a Chile en un vergel, ¿no? Y además darle agua potable a las poblaciones, porque las poblaciones están teniendo problemas con el agua potable y hay que asegurársela. Ahora, por suerte, se han hecho una serie de inversiones para garantizar el agua este verano, a pesar de la sequía, en el caso de Santiago. Y también se han hecho unas inyecciones de agua con una transferencia hacia los pozos acumuladores que abastecen Valparaíso, Viña, Concón, no sé, Villa Alemana, todos estos lugares, ¿no? Así que está resuelto, pero es una guerra bastante tensa que se produce circunstancialmente durante el año y en esta oportunidad se logró resolver porque una de las cosas buenas que tiene el presidente Piñera es que tiene buenos gestores, ¿eh? en sus ministerios. Independiente de todos los criterios personales de él, en la macroestrategia para enfrentar esta subversión política que hemos visto en los últimos años, pero él tiene muy buenos gestores en distintos niveles de la administración que trabajan como con el 10 o 20% de la administración, porque las administraciones son máquinas burocráticas arrastradas del pasado que son muy difíciles de manejar y que producen mucha inercia, pero él logra sobreponerle ejecutivo y gente eficiente que hace cosas adecuadas. Y así como se resolvió este problema. Pero como este problema va a generar tensión todos los años, una forma estratégica de resolver el problema de forma permanente y con un criterio de largo plazo es hacer estas grandes infraestructuras para transformar el centro y el norte de Chile en una zona que tenga mucho más capacidad de irrigación. Y todo este secano costero también se puede irrigar y todo el norte, ¿no? Y además darle agua
a la población civil en las grandes ciudades como Santiago, Concepción y en otras, y a la industria minera, por ejemplo, y a todas las demás industrias que van habiendo de Santiago hacia el norte, que tienen unos déficits de agua gigantescos hoy día. Y tú transformas Chile, y esta expectativa de que Chile se va a convertir en un desierto, que es algo real, que esto se está produciendo, tú la frenas y la reversas y cambias todo por la intervención gigantesca que se producía a través de estos enormes ductos que llevarían agua bajo tierra o en superficie, en canales abiertos, o por el mar, o una combinación de dos o tres de estos proyectos. Uno puede hacer los proyectos urgentes, que son los más baratos y los más rápidos, y después puede hacer los proyectos más lentos, pero que son de mucho más caudal y mucho más capacidad, de modo que tú puedes incorporar, no sé, un 15 o 20% de las tierras que podrías incorporar como máximo, y después incorporas el 80% de las tierras que puedes incorporar como máximo a la irrigación en el centro y en el norte. Así que estas son cosas que nosotros en el ICAES analizamos, porque el ICAES es el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, porque nos interesa el desarrollo económico, el desarrollo social, el nivel de vida, el bienestar de los chilenos. Y ese es el tema estratégico. El tema estratégico no solo relacionado con la defensa, sino que cómo se implementa un país para convertirse en desarrollado. Y hay otros temas, tal tema, no sé, yo ahora he tenido que viajar a Santiago de mi casa en algunas oportunidades después de la pandemia y me doy cuenta el gigantesco tráfico y lo trancado que está el tránsito en todo Santiago y cómo hace 15 años que no hay gran infraestructura como la que hubo en la época, no sé, de Lagos, que fue la gran infraestructura que cambió la circulación en Santiago. Y esa infraestructura después no se ha hecho en el mismo nivel. Entonces, Santiago está trancado y es tan difícil moverse. Dentro de Santiago toma 1 hora o 2 horas en lugares que antes tomaba 15 minutos, de ir de un lugar a otro. Nosotros también hemos propuesto hay unos túneles de norte a sur, de 5 pistas por lado, que tú te puedes meter de superficie al túnel en cualquier punto o salir del túnel a la superficie en muchos puntos. Y bueno, esos túneles, no, porque esos son costos inmensos, ¿quién los va a pagar? Bueno, los pagan los privados. Los privados tú les das una concesión por 20 años, 30 años, y lo financian ellos, y lo hacen ellos. Cero costo para el Estado. ¿Y cómo se cobra? Bueno, se cobra con los mismos sistemas que hay hoy día, por el paso del automóvil, y eso financia todo. Entonces no lo tiene que pagar el Estado. Entonces me dicen, no, pero es que hay mucha gente que no puede pagar esa carretera porque son muy caras. Es cierto, hay un porcentaje de gente más pobre que no puede meterse en las carreteras porque son muy caras. Entonces, pero ¿qué es lo que hace? Que la gente que sí puede, las clases medias o las clases altas, porque sí pueden meterse en las carreteras porque son relativamente caras, despejan las carreteras de superficie, porque se inyecta el tráfico por bajo tierra a alta velocidad y despeja la superficie. Entonces, la gente que tiene menos ingresos, que hoy día no puede moverse porque están copadas las carreteras, de repente ve su superficie despejada, porque gran parte de la mayor circulación se ha metido bajo tierra, entonces la superficie queda muy despejada. Entonces se complementan y se benefician ambos, los sectores de mayores ingresos, ingresos medios, y también se benefician los sectores de menores ingresos, que andan en algún autito o en movilización, no sé, tipo buses. Estaría despejada la superficie si uno hace estas inyecciones de túneles. Y yo pienso 2 túneles norte-sur, o 3, y un par de túneles grandes o 3 túneles este-oeste, ¿no? En ambos sentidos, saliendo por todos lados. Y ahí tú salvas a Chile de quedar trancado en el tráfico, que es lo que estamos viendo ahora. Porque esto se ha dado porque se han estado importando automóviles y llegamos a tener, no sé, 1 millón de automóviles, después llegamos a 2,5 millones, y ahora estamos llegando a cifras que son absurdas. Y vamos a llegar a tener, con los 20 millones de chilenos, vamos a llegar a tener como 10 millones de automóviles. Y la infraestructura está hecha para 1,5 millones de automóviles, pero no para 10 millones de automóviles. Entonces, hay que hacer cosas urgentes para que no se tranque la circulación. Y dije, no, es que hay que tratar de promover la bicicleta, está bien, pero hay que promover la bicicleta y muchas otras fórmulas. Pero para que un país no se tranque desde el punto de vista económico es necesario que un porcentaje que necesita moverse en camiones o en camionetas o en automóviles o los ejecutivos, en fin, que necesiten y puedan moverse en superficie, ¿no es cierto?
Bueno, así como ese caso de la circulación, está este caso del agua. El agua uno lo puede hacer con embalses, ¿eh? Que es el trabajo que se ha estado pensando, pero han estado muy atrasados los embalses. O una cosa mucho más extrema, que es esto, llevar en grandes ductos agua del sur al norte. Y eso es un estudio que nos llena de esperanza, que nos transforma y que nos convierte en una potencia agroalimentaria y nos resuelve todos los problemas humanos de agua para tomar y para la industria minera también. Daniel, la gente pone especialmente preocupación y cuidado, y las consultas del chat es, ok, está bien, buenas las ideas, pero ¿de dónde se va a sacar tanta agua? Yo le quiero decir a la gente de que los proyectos de los que habla Daniel, sobre todo la carretera hidráulica, esa carretera hidráulica en realidad sacaría toda esta agua, tengo entendido, de los ríos Biobío y del río Maule, que está considerado en los estudios, y como decía Daniel, antes de que el río, ¿cierto?, se mezcle con el mar y se salinice el agua. O sea, sería agua dulce y se habrían algunas plantas de tratamiento de algún material sólido. Tenemos entendido lo que es el proyecto. Eso es lo que es la carretera hidráulica. La carretera hidráulica subterránea, porque esta carretera, la primera, ¿cierto?, hidráulica, es como atajo abierto en realidad, ¿cierto? Así es. Utilizando la misma geografía en el fondo del terreno y usando algunos elementos tecnológicos para poder impulsar el agua hacia el norte. Ahora, la carretera subterránea, esa carretera iría al costado, tengo entendido, de la ruta 5. Y para que la gente más o menos dimensione, la tubería a utilizar ahí tiene aproximadamente 3 metros de diámetro. 3 a Así es. 4 metros de diámetro. Y ahí va a pasar el agua. En la parte, es el traslado que irían ambos, ¿cierto?, por sobre la tierra. Pero hay también un proyecto que hablaba Daniel, que es el proyecto del traslado de agua en forma submarina. Y eso tiene como varias etapas donde entra el agua y sale el agua, donde entra el agua y sale el agua. Y además de eso, no es un solo tubo, sino que serían 3 tuberías las que van, unas tuberías especiales de plástico, muy resistentes, son como resistentes tanto como el acero, y que irían, ¿cierto?, bajo el agua. Exceptuando el último proyecto que dice Daniel, que es el proyecto del traslado de agua desde los glaciares abajo en la Patagonia y que se haría en barco. Es todo un proceso que ese último proyecto todavía está estudiándose su ejecución, tengo entendido. Eso era más o menos la idea, Así es. estimado. Ahora, los 4 proyectos son buenos, ¿ah? Sí. Y casi como van surgiendo siempre tantas cosas inesperadas en el desarrollo de estos proyectos, casi sería hasta conveniente hacer los 4, ¿ah? En forma paralela, pero por lo menos hacer uno, ¿ah? Primero, y después empezar a hacer el otro más grande, y después un tercero. Y esta inyección de agua bajo el mar tiene estaciones de control cada cierto tiempo en que la tubería la sube por la costa a la planta de control. El agua se reprocesa, a veces se inyecta a ese sector porque cada 200 kilómetros hay necesidades locales de agua en grandes dimensiones y se reinyecta más hacia el norte el excedente y después nuevamente eso se repite varias veces y se puede llegar muy lejos. Ahora, ¿qué tan lejos se puede llegar y con qué volumen de agua se puede entregar? Depende un poco al final de los diámetros y de los bombeos. Pero no es demasiado distinto el costo de hacerlo de 2 metros de diámetro que de 3 o de 4 metros de diámetro. Y de 4 metros de diámetro es el doble de caudal, ¿no? Bueno, y ya con 2 metros de diámetro la cantidad de caudal de agua que tú llevas es gigantesca, es inmenso. Ahora, son inversiones importantes, 8.000 millones de dólares la más cara, 6.000 millones de dólares la otra más barata, que es más rápida, que no lleva tanta agua, pero es muy rápida, tiene ese beneficio. Entonces, porque si tú haces la de 8.000 millones de dólares, que es la más cara, pero te tomas 10 años, durante 10 años no está resuelto el problema. Pero si haces la otra, que también es cara, que lleva menos agua, pero es muy rápida, entonces tú en 2 años ya resuelves el En 2 problema. años.
y hasta el norte, hasta Arica. Oye, yo tengo que Incluso hacer hasta Arica. una Sí, incluso corrección hasta que me Arica. está haciendo la gente del chat. Bien, bien, Sí, corrige al sabio y será más sabio. ¿Por ya, qué? Porque yo dije la carretera hidráulica y es la carretera hídrica. En dos oportunidades dije la carretera hidráulica. No, es la carretera hídrica, en el fondo. así es, porque claro, ¿Ya? lo hidráulico es con aceites y con tal. Exacto, no, no, carretera hídrica es. Yo lo dije bien al principio y después me pegué mi condoro, así que lo reconozco No, pero hidalgamente. está bien, se entiende. Pero eso es. Pero sí, claro que sí, Daniel, esto vendría a mejorar ostensiblemente, pero no ostensiblemente, sino que, oye, vendría a solucionar todo el problema y como dices tú, Chile se convertiría en un vergel en realidad de Así es, muchas tierras, muchos millones de hectáreas cultivables en realidad. claro. Y además se pueden hacer en muchos lugares pasadas para producir electricidad, ¿ah? En muchos lugares, dentro del mismo proceso. Y eso Para se producir complementa, energía eléctrica. claro, con todo lo que Y se ha la hecho otra en... consulta que hacen en el chat, Sí, Daniel, perdón que te interrumpa, bien por la aclaración de que se puede utilizar esta misma agua en algunos embalses, ¿cierto? O algún tipo de situación técnica para producir electricidad. Pero la consulta que hacen también en el chat y dicen, oiga, ¿y qué pasa con las plantas potabilizadoras para entregar agua potable a la población? Bueno, lo mismo, o sea, de donde se saque ah, el agua, igual hay que hacer plantas para entregar agua ah, potable a la población. El grave problema de ahora es que no hay de dónde sacar agua. Y esta es exacto, una solución para llevar agua a lo largo de todo Chile. Entonces, claro. lo que cueste una planta da lo mismo porque con agua de esta manera o no con agua de esta manera, hay que hacer plantas para potabilizar el agua en cualquier lugar. Entonces, ese Mira, costo lo sí. tendrá que absorber la empresa privada o el gobierno, ¿cierto? Dependiendo cómo esté el proyecto o cómo se quiera tomar el proyecto para entregar agua potable a la población en cada una de las zonas. Y tú vas administrando la combinación de todas estas fuentes de agua y de todos estos envíos para garantizar que nada te falle en ninguna parte. Porque cuando te hablan de que van a tomar agua arriba, en los ríos como el Biobío, el Maule u otro, la gente se pone nerviosa porque así, bueno, es que nos vamos a quedar sin agua abajo. Pero cuando tú dices que vas a sacar solamente un 4% del caudal, la gente queda como más tranquila, pero dice, bueno, ¿será un 4% o después empezarán a sacar un 5, un 7, o un 10, o un 20, o un 35%? Depende del estado de sequía o de disponibilidad que haya, y no nos van a decir nada y no vamos a poder saberlo. Entonces la gente se pone nerviosa cuando le empiezan a sacar agua arriba. Pero cuando tú lo complementas con un programa que está sacando agua del final del río Biobío o del final del Maule, o sea, cuando las aguas ya están llegando al mar, bueno, nadie se puede preocupar porque esas aguas de todas maneras van a llegar al mar, se van a perder. ¿Te fijas? Entonces, si tú las sacas de ahí, no afectas a nadie. Y lo que habría que hacer es un complemento, ¿te fijas? Un complemento de lo de arriba y lo de abajo. Y si de repente tú tratas de sacar de arriba, pero hay mucha sequía en el sector, entonces no sacas de arriba, sacas de abajo nomás, o sacas de entre medio, y tú administras el agua para garantizarle a todos mucho más agua que la que hay hoy día, mucho más agua que la que hay hoy día, a todos. ¿Ah? Y después las distribuciones intermedias de riego. Y lo otro que hacen estos ductos es que rellenan mucho de los tranques que hay al norte, ¿no? No solamente entregan agua directamente y la distribuyen, sino que rellenan tranques. Y los tranques que se están rellenando son las reservas para uso de largo plazo, o mediano plazo o de corto plazo, según el caso, de las aguas hacia abajo. Y tú, a la medida que estás rellenando y garantizando que haya agua arriba, no hay riesgos para abajo. Y después lo otro es toda la política de cómo mejorar la distribución y la administración del agua en detalle en cada una de las etapas, que eso hay toda una ingeniería hidráulica muy interesante. Tú dirás hídrica. Yo conozco un ingeniero que me habla de aguas como un fenómeno hidráulico también. Yo no tengo claro la diferencia entre lo hidráulico y lo hídrico, lo voy a preguntar, porque es un buen punto conceptual. Pero ellos me dicen que hay mucho que hacer también en la administración del detalle de cómo se distribuyen las aguas. Pero en Chile tenemos incluso la zona central, secano, en la costa. ¿Eh? Entonces tenemos en el Valle Central tierras bastante bien cultivadas, pero a veces en la costa, también en el Valle Central, tierras que están perdidas porque son de secano. ¿Y qué pasaría si tú le llevas grandes caudales de agua y transformas todo el secano
en zonas cultivables. Eso también tiene que ver mucho con la administración local, de cómo se distribuyen las aguas abajo de los acumuladores de arriba, ¿no? Cercano a la cordillera, de los grandes tranques. Correcto, Así que, correcto. y lo importante es asegurarse que esos grandes tranques estén a plena capacidad, para que no haya riesgo hacia abajo de que se queden sin... Y muchos de estos ductos lo que pueden hacer es rellenar y rellenar y rellenar los grandes cauces arriba, los grandes acumuladores de agua arriba. Ahora, se habla que hay que hacer otros tantos acumuladores de agua en otros sectores que estaban pendientes hace mucho tiempo y que no se han hecho. Algunos dicen, bueno, con esto ya no sería necesario, pero no, hay que tener cuidado. Igual hay que hacerlo porque estos grandes ductos son rellenadores de arriba, ¿ah? También. Exacto. Así que Oye, es una Daniel, cuestión ingenieril, no es una cuestión que nosotros vamos a resolver acá, pero es el tipo de temas que nosotros en el ICAE, Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, nos interesa abordar, porque son las cosas que cambian un país y lo transforman. Así como hemos tenido tanto éxito en el último tiempo, incluso con un ministro como Pacheco, que es un hombre de izquierda, ¿eh? Pero lo hizo muy bien, fíjate, en el gobierno pasado. Fue una de las pocas cosas buenas del gobierno de Michelle Bachelet, y él nos ha permitido esta enorme industria del hidrógeno y de los molinos y de los sacadores de energía a través del sol y los generadores a través de estas plantas fotovoltaicas que antiguamente eran muy caras, pero cada día son más baratas y cada día se masifican, y Chile está teniendo un liderazgo mundial en este tema. Hay cosas positivas como esa, ¿eh? Y correcto. nosotros que teníamos este gran drama de la falta de energía, porque no teníamos petróleo, dependíamos del gas de Argentina, en fin, ahora nos vamos a convertir en una potencia energética a través de estas transformaciones. Entonces, de repente es bueno recordar que también estamos haciendo cosas muy interesantes y muy positivas, y es bueno levantar la mirada, independiente de la pelea política en que están tratando de capturar nuestro país, que es una pelea que hay que darla porque no podemos permitir que se capture nuestro país, pero tenemos muchas cosas positivas como para transformar para bien Chile, ¿eh? Correcto, Daniel. Hay una pregunta también que es bastante lógica, y va dirigida a ti. Dice, don Daniel, ¿en qué medida podrían afectar los costos finales a estos proyectos? Ya que somos un país realmente sísmico y eso es bien serio. Y la Argentina y sus anhelos es el tema de los hielos del sur. Entonces, el proyecto ese del traslado de agua de los glaciares podría verse afectado en un momento determinado, pero la pregunta, quizás la que se ha repetido varias veces, es si somos un país sísmico, ¿realmente podría afectar la infraestructura ingenieril que se hace para el traslado del agua? Ahora, con respecto a hidráulica e hídrica, yo me confundí también en el sentido de que la ingeniería civil, los que se especializan en agua son ingenieros hidráulicos, no son ingenieros hídricos. Entonces, por Claro, eso claro, es porque en el ahí. fondo son flujos, ¿eh? Son Exacto, flujos. flujo. Es Y es cierto potencia y fuerza. claro, así que no es contradictorio, ¿eh? Yo estaba pensando lo mismo, porque yo tengo un amigo Correcto. mío que es ingeniero hidráulico y que se dedica a las aguas. Claro. Ingeniero civil, son Sí, ingenieros civiles hidráulicos, son especialistas en eso. sí. Oye, no sé, ¿qué dices tú con respecto a la parte sísmica para ir cerrando el Sí. tema y ir terminando el programa? Mira, sí, eso está considerado porque estas ingenierías son hechas para un país sísmico y las normas sísmicas chilenas son las mejores del mundo, ¿ah? Entre paréntesis, ahí tenemos una ventaja comparativa que incluso los japoneses la consideran superior a la norma de ellos, ¿ah? Y de hecho han venido a estudiar nuestras normas y las han copiado, y desde esta base han implementado las propias de ellos. Nosotros tenemos ingeniería a prueba de grandes terremotos, los más grandes del mundo, ¿eh? El récord mundial de terremotos del año 60 fue en Chile. Y después muchos de estos últimos terremotos que hemos tenido son los más grandes de la historia del mundo también. Así que nosotros hacemos ingeniería a prueba de terremotos. Y esto obviamente que está considerado a prueba de terremoto. Ahora, puede haber en algún punto, en algún momento, algún rompimiento, ¿eh? En algún terremoto extremo. Pero obviamente que eso se repara puntualmente. Correcto. Entonces, el mensaje final para ir terminando el programa y para decir a la gente que a las 22 horas comienza el programa donde hablan los coroneles de ejército especialistas en inteligencia
en el análisis hemisférico y hoy día vamos a tratar nuevamente el programa en la ruta, la hoja de ruta del comunismo, Chile como laboratorio y América entera en peligro. Así que vamos con un tema muy importante que le vamos a Muy seguir bien. dando el hilo a eso. Las palabras finales, don Daniel Prieto Vial, con respecto a este proyecto, ¿cuál es la idea para que la gente, cierto, vea que hay cosas positivas que se pueden hacer? Mira, la plata se puede gastar en dar bonos y para que se pierda por consumo, o la plata se puede gastar en grandes inversiones que transformen Chile. Y Chile puede ser un líder a través de estas transformaciones en Sudamérica. Y esto se puede replicar en otros países. Y podríamos nosotros arrastrar, con un liderazgo chileno, arrastrar a todo Hispanoamérica, incluyendo Brasil, o sea, Iberoamérica, a todo Iberoamérica al desarrollo, que es lo que tenemos que hacer, o sea, pensar en grandes transformaciones en el área de infraestructura, en el área de tecnologías también, en el área de comercio para conseguir mercados para esos productos, grandes transformaciones que levanten y dupliquen y tripliquen y cuadrupliquen el nivel de vida de nuestra gente. Y en 10, 15, 20, 30 años, si nosotros hacemos estas cosas, vamos cambiando a toda la sociedad latinoamericana, no solo la chilena. Chile puede liderar esto, pero puede llegar a que toda Hispanoamérica sea una subcivilización dentro de Occidente, una subcivilización desarrollada en el futuro. Y es cosa de creerlo y es cosa de hacerlo. Entonces, por eso es que es tan importante recordar que existen estas alternativas. Y si nosotros salvamos a Chile del comunismo y de la dictadura comunista que nos quieren imponer, tenemos estas opciones y transformar a Hispanoamérica, no solo Chile, Chile también, pero liderando, pero también a toda Hispanoamérica, a toda Iberoamérica, y llevarlo al mundo desarrollado como el resto del mundo occidental. Claro que sí. Lo que me queda, va a quedar dando vuelta en realidad es que hace tiempo atrás salieron unas noticias, mi estimado Daniel, en que en el sur de Chile, sobre todo en el área de Chiloé y algunas áreas de la 11ª región, hubo políticos y terceras personas que compraron concesiones de agua o derechos de agua a nombre de ellos, pero que si nosotros seguimos un poco el hilo, fueron palos blancos y detrás dicen que también están las empresas chinas con respecto a esto. ¿Ah? Entonces al final, lo que dices tú es tan serio, porque esto se puede convertir en una mafia del agua, o sea, es complicado, que Claro, tener agua después va a ser un tesoro en realidad. siempre hay muchos intereses y hay que revisar todo eso, ¿no? Y hay que revisar la legitimidad de todas esas concesiones o todas esas propiedades. Eso es una cosa que hay que revisar, obviamente, ¿no? Pero bueno, cuando hay grandes intereses siempre ocurren cosas así y el Estado tendrá que preocuparse de ver la legitimidad de esos derechos, ¿no? Y la última pregunta. Bueno, ahí estábamos el caso de los palos blancos de gente que compró concesiones de agua o derechos de agua y que al parecer los chinos estaban metidos ahí también, sobre todo en Chiloé, hubo un gran revuelo, salieron muchas noticias hace un tiempo atrás. Y también el doctor Ricardo Vargas estaba haciendo alusión al tema aquí en el chat. ¿Y cómo se financiaría esto? Esa es la última pregunta, porque ya tú te tienes que ir, así que, ¿cómo se financiaría esto? Es Estos un buen proyectos. punto, ¿ah? Porque lo puede hacer el Estado o lo pueden hacer empresas privadas. Se puede hacer todo a través de inversiones que ellos van vendiéndole agua a todo el mundo y si alguien tiene, no sé, 5.000 hectáreas en el desierto, que no valen nada, le dice, mire, yo le cobro a usted 10 millones de pesos y le doy agua para que estas 5.000 hectáreas usted las transforme en un vergel, pero usted me paga 5 millones de pesos o 10 millones de pesos. Entonces, que es un monto ridículo para lo que él podría sacarle potencialmente si transforma esos 5.000 hectáreas. ¿Y para qué sirve cobrar esos 5 o 10 millones de pesos para entregarle agua a un desierto de 5.000 hectáreas? Bueno, para poder financiar el proyecto. Entonces, si uno lo hace con empresas privadas, esto va a ser eficiente, va a ser eficaz, va a ser rápido y el Estado tiene que fijarse que todo se haga de calidad y bajo un control de estándares, ¿no? Si lo hace el Estado siempre en la historia ha sido mal gestor y va a ser un desastre. Es una constante. En países como China, que todo el mundo dice que son comunistas, bueno, estas grandes obras las hacen empresas privadas. El Estado, obviamente, que
les paga y los vigila y les asegura los estándares y las calidades. Pero lo hacen empresas privadas porque ellos saben que las corporaciones privadas lo hacen de forma mucho más eficiente. Así que acá podríamos hacer lo mismo. Es como las carreteras, ¿ah? O es como el metro. Al final lo hacen empresas privadas, pero el Estado les paga. Sí, sí, porque cuando el Estado se pone a hacer negocio, ya sabemos lo que pasa. Claro. Se desaparecen las platas, como la señora Pero la Yatra inversión se Probosteteje, recupera, ¿no? ¿ah? La cuestión es que esta inversión, que parece muy grande al principio, se recupera en el proceso de vender esa agua en todos los lugares donde ellos llegan. Correcto. Daniel, excelente programa, es una muy buen punto en realidad. El agua es un tesoro para quien la posea a futuro. Es un bien que no lo hemos valorado en su magnitud. Así que yo creo que imagínense Chile completo verde, lleno de campos sembrados por todos lados, porque tenemos buenas tierras, nos falta agua, pero tenemos buenas tierras y el chileno es bueno para la pega, así que sería interesante. Es un proyecto muy bonito. Ojalá se llegue a concretar cualquiera de los 4 que se han presentado y ojalá podamos verlo antes que nosotros partamos a otro plano. Daniel, altamente agradecido por tu colaboración y por esta tremenda entrega de estos conocimientos, de estos proyectos que muchos de nosotros no teníamos idea de realmente cómo se podría hacer. Altamente agradecido por tu tiempo, Daniel. Mira, yo le recomiendo a la gente que se interese por este tema que vaya y busque en YouTube carreteras hídricas en Chile o proyectos de carreteras hídricas en Chile o proyectos de acueductos para el riego del norte. Y salen en YouTube una serie de proyectos que se podrían desarrollar para los interesados, ¿no? Correcto, correcto. Perfecto. Daniel, esperamos tenerte en un próximo programa. Gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas cada miércoles acá en el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Un gran abrazo, Arturo, y mucho éxito. Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos, teníamos ahí la presencia de don Daniel Prieto Vial con un tema interesante, diferente. ¿Eh? Ya no se habló de política, ya no se habló de pelea, ya no se habló de todo esto. Estas guarifaifas que andan aquí en el país, en Chilito lindo. Pero bien, mira, perfecto, 50 minutos llevamos de programa. Don Daniel tiene que participar en otros, por supuesto, canales y tiene otros compromisos. Pero nosotros vamos a cortar aquí la transmisión porque a las 22 horas en punto comenzamos el nuevo en vivo, el nuevo directo, donde vamos a hablar de lo que yo ya había manifestado hace 3 días atrás y después lo volvimos a tocar ayer, el tema este de la hoja de ruta del comunismo, del comunismo en Chile. Pero ahora lo vamos a ver tanto en Chile como en América entera. ¿Ah? ¿Cómo va a ir afectando toda esta situación y estos planes que tienen estos sabandijas, estos perhuétanos? Así que, amigos, espérenme, a ver si lo tengo por aquí esto. Déjenme ver. Aquí está. Ok. Yo les voy a copiar en el chat el link para que se puedan ingresar de inmediato y quedar ahí en el próximo programa. Aquí está el link. Ahí ustedes lo pinchan y se van de inmediato. Gracias por sus likes, compartan el video, dejen comentarios, preguntas, sugerencias de lo que a lo mejor don Daniel Prieto puede hablar el próximo miércoles, a lo que a ustedes les interesaría que don Daniel pudiese venirnos a comentar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos con nuestra frase habitual: corrige al sabio y será más sabio. Corrige al ignorante y lo tendrás de enemigo. Dios, patria, familia y libertad. Nos vemos en 8 minutos más en nuestro próximo video. Muchas gracias por estar. La revolución está de moda, la gran solución el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo.
una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente. Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad.